Entonces, por esta, digamos, esperen, miro una cosita. No olviden, muchachos, marcar la asistencia, ¿vale? No la olviden. Entonces yo miro una cosita acá. A ver, listo, sí. Entonces, un segundito. Entonces, yo soy el teacher, un segundito. Entonces, sí. Vamos a ver. A ver. ¿No funciona? Bueno, continúo con Google, no pasa nada. Un segundito. Voy a lanzar una cosita para ver si ustedes pues entendieron esta partecita del día de hoy. Pero es que no me da la contraseña, un segundito. Ah, chanfle. Entonces, aquí está. Listo, ya entré. Entonces, muchachos, antes de continuar, ok. Ay, no, Colombia. Me pidió llenar. Bueno, listo. Entonces, vamos acá. Entonces, más bien, muchachos, acá, donde dice, acá rellenar la asistencia, porfa. Aquí van aquí al curso. Bueno, ya van a donde dice asistencia. Van aquí donde dice registro de asistencia y le colocan a esta segunda, ¿listo? Vamos a ver cuántas personas van. En esta segunda. Bueno, en la día de hoy van varias. Presente 16, entonces le colocan presente, ¿listo? Eso se cierra a las 9 de la noche, entonces para que lo vayan haciendo. Bueno, entonces, me permiten, voy a lanzar una cosita. Entonces, a ver, play, teach, clásico. Entonces me está cargando el pin, un momento. Entonces vamos a entrar a esta página que dice Kahoot. A ver si ha quedado entendido la cosa. Kahoot.it. ¿Listo? Entonces les mando el enlace por el Meet. Entren allí. Los programas de programación creados en base a un lenguaje de programación. Sí, claro, todos los lenguajes de todos los programas que ustedes ven están basados en un lenguaje de programación, naturalmente. Y el código se los mando por el chat. ¿Listo? Entonces entren allí y hagan esa parte. ¿Listo? El código, esperen, yo separo aquí la ventana. El código es este. Entonces van entrando, muchachos. Ahí está. Por Kahoot. Unas preguntitas que se les va a hacer sobre lo que acabamos de ver. A ver si es ese. Listo, entran. Listo. Vamos a ver, ahí 36. Entonces van entrando, muchachones. Van entrando allí. Listo, les doy un momento más. Listo. ¿Falta alguien? ¿Ya para empezarlo? Van 3, 6, 9, 12, 15, 18. A ver, ¿cuántos faltan? ¿Falta alguien, muchachos, o me dan su autorización para empezar? Ah, listo. Listo. Van 21. Ah, sí. Estoy ciego. Van 21. ¿Falta alguien, muchachos? Que yo una vez que comience ya nadie más puede entrar. Listo, entre, por favor, David. Kahoot, ahí está la URL, kahoot.it. Y bueno, y vamos a hacer esto de vez en cuando como para distensionarnos un poco. Y vamos a mirar. Efraín. Bueno, falta David.
Jonathan. Listo, 25. ¿Ya lograste entrar, David? Todavía no. Listo, pues sí, lo que se pueda. Si no, pues mira la respuesta de sus compañeros. Listo, 26 de 35. Listo, entonces voy a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Entonces, vamos con el primer Kahoot de esta semana. A ver, esta pregunta es un quiz. ¿Un programa y algoritmos son lo mismo o no hay diferencia? ¿Un programa y un algoritmo son lo mismo? No hay diferencia. ¿True o false? Siete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Y un programa, muchachos, puede contener instrucciones, puede contener lecturas de disco, escritura de archivos, y un algoritmo es un proceso para solucionar un problema. Entonces, son diferentes. ¿Listo? Por esa razón son diferentes. Seguimos. Bueno, Carlos va de primero. Listo. Un computador puede ejecutar algoritmos, programas, recetas. Vamos a ver. Programas, muchachos. Un programa es que está escrito en un lenguaje de programación. Los algoritmos, muchachos, son cosas que ustedes idean, son una secuencia de pasos, pero lo que usted ejecuta en un programa, en un computador, son los programas. Vamos a ver. Recetas no. Ojalá un computador pudiera hacer recetas. Tengo unas ganas de una torta. Bueno, entonces Carlos y subió Esteban. Listo, Esteban va de primero. Listo, ¿seguimos? En un lenguaje de programación, seleccione las correctas. Se diferencian mayúsculas de minúsculas, importa cómo inicia o termina una instrucción. Los espacios y tabulaciones no se tienen en cuenta, hay instrucciones que el computador ignora. ¿Solo era una opinión, profe? ¿O todas? Solo dejó seleccionar una. Solo había que Amarré. Bueno, se diferencian mayúsculas de minúsculas, ok. Importa cómo inicia o termina una instrucción, ¿cómo que no? Eso importa. Los espacios y las tabulaciones no se tienen en cuenta. Les mencioné que en Python, para meter código, se usan las tabulaciones. Y hay instrucciones que el computador ignora. ¿Qué instrucciones el computador ignora? ¿Qué tipo de instrucciones? Comentarios. Los comentarios, correcto. Comentarios. Exactamente, bueno. Entonces, va de primero DHGB. Muy bien. Listo. 4 de 9. En un lenguaje de programación, la instrucción x igual a x por 2 más x significa... Muy bien. El nuevo valor de x es el triple valor inicial de x. Esto es lo mismo que x igual a 3 por x. Recuerden que esto no es una igualdad algebraica, ¿no? Esa cosa, pues, la aclaramos hace un momento. Entonces, hay una división fuerte ahí. Pilas con eso, muchachos. Bueno, va el primero DHGB. Muy bien. Seguimos. Un procesador de un computador entiende código fuente, código de máquina, código Da Vinci. Bueno, el código de máquina son los ceros y unos. El código fuente es lo que usted escribe. Y el código Da Vinci es un libro muy interesante. El código de máquina, cuando yo les mostré, el código fuente que usted hace se transforma en ceros y unos que el procesador entiende. Entonces recuerden que el código fuente se transforma en código de máquina. Muy bien. Bueno, DHGB, el que va a la parada, el que lleva a la parada. Muy bien.
Pregunta 6 de 9. En los lenguajes compilados, el compilador debe estar instalado en computador del programador, computador del usuario. En el computador del programador. ¿Por qué? Porque usted entrega es el punto .exe. El punto .exe. El punto .exe se ejecuta solito. ¿Dónde se debe generar el punto .exe? Pues en el computador del programador. Muy bien. Uy, DHGB ya tiene esta marca de racha. Ahora las rachas de Ranked fueran así. Bueno, seguimos. 7 de 9. En los lenguajes interpretados, el intérprete debe estar instalado en computador del programador, computador del usuario. En el computador del usuario, porque el interpretador básicamente lee línea por línea, el programador solo entrega el código fuente y ese se ejecuta. Entonces, por esa razón está en el computador del usuario. Bueno, DHGB, el que lleva la parada. Bueno, pregunta 8 de 9. ¿Los archivos .exe son generados por intérprete o compilador? Por el compilador. Recuerden que el compilador genera ese archivo .exe, que es un archivo binario, que entiende el computador directamente. Y la última pregunta, bueno, DHGB, el que lleva la parada. Y la última pregunta, ¿Python es un lenguaje interpretado, compilado o híbrido? Híbrido es que es interpretado y compilado al tiempo. Vamos a ver. Es un lenguaje híbrido. Bueno, muchachos, esta última es mi culpa. Sí, señor, eso le iba a decir. Esta última es mi culpa, entonces esta última no cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos el podio. El número 3 es Jonia. El número 2, DHGB, que perdió el lugar por eso. El número 1, ¿quién es? ¿Quién es? Wilma. Bueno, felicitaciones a Wilma. Entonces les voy a explicar. Resulta que Python tiene su parte compilada. Lo vamos a mostrar acá en página. Les voy a mostrar acá. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ejecuto un script en Python, voy a ejecutar, por ejemplo, un hola mundo. Por ejemplo, voy a escribir algo muy sencillo. Por ejemplo, print, ¿cierto? Hola mundo. Y A es igual a 2, B igual a 3. Y print es A más B. Esa última es mi culpa, qué pena. Entonces, ¿qué sucede acá? Este archivo, hola.py, que ustedes ven aquí, hola.py, bueno, contiene esta información. Yo puedo ejecutarlo, ¿correcto? Pero también lo puedo compilar con -c, hola.py, ¿listo? Python era con Python C, momento, ahí era con Python. ¿Cuál era la compilación? -x, la compilación era con -c. No, era... lo olvidé. Momento, compile, Python file. Momento. Entonces, este se ejecuta es con -m. Ah, con -m. Listo. Python, -m, hola.py. Entonces, él tiene que generar un archivo .pyc. Él genera un archivo .pyc, que es un archivo compilado. Entonces, pyc file, generate linux. Ese es un archivo pyc. Entonces, ya. Python -m compile all. Bueno, entonces, vamos a ver. Compile all, hola.py. ls-rta, ls-rta, hola, hola asterisco,
Él me debe generar es un archivo .pyc. Bueno, lastimosamente acá no me funcionó muy bien, pero bueno. Hay unos archivos que son de extensión .pyc, que son archivos compilados de Python. .pyc, ¿listo? Entonces, por lo tanto, usted también puede compilar archivos en Python. ¿Listo? No es muy común, pero bueno. Entonces, por esa razón es un lenguaje híbrido. Esa última no cuenta. Listo, muchachos. Entonces, seguimos por acá. Bueno, ya cerramos por acá. Preguntas bien jugado, 60%. Preguntas difíciles, 0. Bueno, la última. Cada pregunta fue respondida correctamente por más del 65% de los jugadores. Ok, está muy bien. Y esto queda almacenado en mi cuenta de esa cosa de Kahoot. Muy bien, muchachos. Entonces, continuamos. Entonces, vamos acá. Vamos con la versión 3. De algoritmos a programas. Entonces, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? A ver si recuerdo. Una secuencia de pasos. Para Una secuencia. Correcto. Entonces vamos a pasar de esa secuencia de pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a un código escrito en Python, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, un programa computacional es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que el computador entiende. Y miren lo que dice ahí Descartes. ¿Qué dice Descartes? La duda es el origen de la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué la duda es el origen de la sabiduría? A ver si alguien se acuerda de filosofía. Porque permite investigar hasta encontrar la verdad. Exactamente, de ahí nace el espíritu indagativo humano. O sea, a partir de una pregunta que uno se hace, uno investiga y descubre los fenómenos y entiende los fenómenos. Bueno, entonces ahí está bonita la foto de Descartes. Muy bien, entonces, tenemos el código fuente, ¿correcto? Tenemos ese código fuente. ¡Ah, se me desajustó esto! Un momento, lo vuelvo a ajustar. Me toca estar escribiendo un comando ahí cada rato. No sé qué pasa. Y no hay tiempo de borrar esto. Esta es la segunda terminal. Ah, aquí está. Listo, este comando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos esto. Este es el código fuente. Este código fuente, si es compilado, se convierte en un archivo binario que entiende directamente el computador. Y si es interpretado, está ese intermediario. Está ese intermediario que básicamente transforma este código fuente, lo lee línea por línea y lo transforma en ceros y unos. ¿Listo? Lo transforma en ceros y unos. Eso es los dos procesos para hacer eso. Pero, ¿quién escribe el código fuente? Es entendido por el programador. Ustedes como código fuente es entendido por el programador, por ustedes. Y el código de máquina es entendido pues por la CPU. Código de máquina es entendida por la CPU. Si algún día les interesa eso, pueden ver un curso de arquitectura de computadores en Coursera o en alguna de esas plataformas. Código de máquina son ceros y unos, que es binario. Eso es lo que entiende el computador. Entonces, mediante la compilación, nosotros hacemos la compilación y la interpretación, hacemos esa traducción. Haga de cuenta que usted habla español y acá tiene una persona que habla ruso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una persona intermedio que hace la traducción. Y esta persona es lo que hace la labor de interpretación o de compilación. Básicamente siempre tenemos un intermediario para esto. Bueno, muchachos, el código de máquina es entendido por cualquier tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen una CPU, que es una unidad central de procesamiento, o GPU también. Las GPUs también entienden ceros y unos, o sea, son dispositivos de computador. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la GPU y la CPU? Las CPU están hechas para propósito general. ¿Qué significa propósito general? Que básicamente es para hacer operaciones de cualquier tipo. Las GPU están pensadas para operaciones relacionadas con gráficos e inherentemente los gráficos son matrices, básicamente. Por eso es que se utilizan tanto para minería de bitcoins y para machine learning. Porque la minería de bitcoins incluye operaciones entre matrices muy grandes y las GPUs son muy buenas. Las GPUs son lentas con matrices. Las hacen, pero son lentas.
son alrededor de 100 veces más rápido o más. Entonces, cuando usted está tratando con esos dispositivos, básicamente usted se va a entender es con esta CPU. ¿La CPU qué es? La CPU básicamente es una unidad que me hace sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. También hace operaciones lógicas como AND, OR y NOT, eso lo veremos luego. Y en base a esas operaciones que hacen con binarios, se puede, digamos, resolver todo el tipo de operaciones que hace un computador. Muy bien. Entonces, el programador escribe el código fuente, o sea, ustedes escriben el código fuente. Hay un proceso de conversión que es compilación o interpretación, que genera código de máquina, que es entendido por ¿quién? Por la CPU, básicamente. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, me adelanté. Bueno, la opción 1, compilador. El compilador que le genera automáticamente el archivo ejecutable, ¿listo? Que el archivo ejecutable es un código binario que es entendido directamente. Ahora, del computador, del código del programador se entrega el archivo ejecutable y se entrega al computador del usuario. Me adelanté un poco con el Kahoot, me acabo de dar cuenta. Muy bien. La segunda opción es el interpretador. Usted entrega el código fuente y este es interpretado por el computador del usuario. Muy bien. Ahora sí, vienen los pros y los contras. Los lenguajes compilados son más rápidos. Específicos para plataformas no, porque usted no puede ejecutar un .exe en Linux. ¿Han intentado ejecutar? ¿Alguien tiene Linux y ha ejecutado un .exe en Linux? ¿Será que se puede así? No, ¿Rails? solo con SH. Exactamente, solo por SH, por Bash, bueno, o lo que usted haya escrito. El código fuente no se comparte, aunque aquí hay un más y un menos, ¿no? Esto depende. Sí, aquí yo puedo usar privado, por ejemplo Windows, o de libre distribución, o sea, GNU, o de libre distribución. En Linux, por ejemplo, el software en su mayoría es de libre distribución y viene listo para ejecutarse. Básicamente usted entrega su paquete. Los interpretados son más lentos, por eso le he dicho que Python para algunas cosas ya se queda atrasado. Transversal a las plataformas, ¿por qué? Porque su archivo Py usted lo puede ejecutar en Windows, en Linux, en Mac. Si no tiene nada extraño de librerías, los puede ejecutar perfectamente. Código fuente compartido, depende si es privado o es de GNU. Y se requiere acceso al intérprete. ¿Cómo así que se requiere acceso al intérprete? Básicamente, el computador usted tiene que tener instalado el Python en Windows, tiene que tener instalado el Python en Linux y tiene que tener el Python instalado en Mac para poder hacer ese proceso. Muy bien. Tenemos lenguajes compilados. Tenemos C, C++ y Swift, que es otro lenguaje de programación. Ustedes van a ver, muchachos, estos dos nenes, los van a ver el otro ciclo. Tenemos interpretados JavaScript, PHP y Python, aunque Python tiene su lado híbrido. Y híbridos tenemos C#, que es un lenguaje de programación para aplicaciones en Windows. Java, el .class es una vaina intermedia, eso no es exactamente compilado, eso es algo intermedio. Realmente el .class, bueno, cuando usted va a ejecutar código Java, usted escribe su código fuente. Y usted supuestamente lo compila y genera un archivo .class. Eso lo van a ver en el otro ciclo. Esto realmente no es compilado, es un proceso de optimización, eso lo verán. Y bueno, hay otros lenguajes como acciones. Profe, disculpe, Sí. ¿usted continúa en algún otro ciclo con nosotros? ¿O? No, yo solo estoy por ciclo 1, yo estoy solo por ciclo 1. Hay que ver, porque es que eso depende, ¿saben? De el número de estudiantes que queden para ciclo 2. Eso depende muchísimo. Pues aquí en la Universidad de Caldas es bastante positivo porque de 50 tengo conectados 37, no, pero digamos que para los siguientes ciclos, pues ya depende allí. La verdad, a los profesores que estamos, solo estamos por ciclo 1. Ya luego nos llamarán si para ciclo 2 nos requieren. Bueno, entonces, este tipo de lenguajes, muchachos, híbridos, pues son, tienen mucho que ver con una parte que se genera como un archivo intermedio. En Python es el PYC, ¿listo? Por eso se puede decir que Python está aquí. Bueno, entonces tenemos el procesador que entiende instrucciones binarias.
Código de máquina, que son ceros y unos, que entiende este señor. Conversor, ¿qué es el conversor? Básicamente transforma el código fuente ¿en qué? En ceros y unos que entiende el computador. El intérprete, tenemos las dos maneras acá. El intérprete es lee línea por línea y pues la ejecuta. Y el compilador se encarga de crear un archivo ejecutable. Entonces aquí un .exe, ¿sí? O un binario en Linux. En Mac creo que también es un binario. Y el intérprete, no, en Mac es un binario porque Mac está basado en Linux. Y el intérprete, muchachos, se encarga de leer línea por línea, lee 1, 2, 3 y ejecuta las instrucciones. Es bastante diferente cómo funciona. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Sentimientos? ¿Cómo se llama el lenguaje de programar en los dispositivos móviles, las aplicaciones? En las aplicaciones móviles, bueno, hasta ahora se utiliza Java, de hecho, para generar Android. Pero eso está cambiando. El lenguaje de programación ahora se llama, aquí en Stabarflow está, ya le digo, veo el nombre y me acuerdo. Ese nombre me acuerdo. Porque es que ese se llama, y ya les digo, no, Go no es, Kotlin. Eso actualmente se está migrando a Kotlin, pues porque es un lenguaje hecho por Google. Y Kotlin es parecido a Java, de hecho. Entonces, son lenguajes que se utilizan para especificar las acciones. De resto son, usted con el IDE que utilice puede ser Android Studio o uno similar, o el de Mac, que se llama iTunes, ay, yo no me acuerdo. Bueno, hay uno de, creo que se llama Code, no me acuerdo algo con Code. ¿Cómo? Xcode. Xcode, exactamente. Sí. Se utiliza Xcode para el caso de... ¿Cómo? Es basado en Unix, si no estoy mal. Sí, eso es basado en Unix, aunque no recuerdo para las aplicaciones de iOS qué lenguaje se usa. La verdad no lo sé, no me acuerdo. No, la verdad no lo sé, puedo decir que no me acuerdo, no lo sé. Pero para el caso de Android, sí lo conozco. Se utiliza actualmente Java. Esto hay versión, hasta la versión 10 de Android hay soporte, pero Google está migrando a Kotlin. O sea que las aplicaciones, si no estoy mal, de Android 11 o 12 en adelante deben estar escritas en Kotlin, porque como Java es propiedad de Oracle, Oracle demandó a Google, a pesar de que Google ganó la demanda, pues Google decidió hacer su propio lenguaje con juegos de azar. Entonces, actualmente se está programando con Kotlin. Tengo entendido que ustedes ven ese Kotlin en el último ciclo. Igual, no se preocupen por eso. O sea, cuando estén ustedes en el ciclo 3, ustedes ya van a saber qué elegir. O sea, digamos que esto es lo mismo que un estudiante de primer semestre en ese momento. No le dicen, oye, ¿pero qué hago? No, tranquilo, su corazón le dirá qué hacer. Entonces, ahora sí, comenzamos con Python en serio. Definición de variables. Entonces, en general, muchachos, vamos a tener diferentes tipos de datos que vamos a administrar con un lenguaje de programación. O sea, a la larga programar, también hay una parte de gestión de datos. Y esa gestión de datos la vamos a hacer a través de las variables. Las variables nos permiten almacenar la información. O sea, básicamente usted, en las variables, por ejemplo, acá, ¿usted qué va a hacer? Bueno, el RPL, ay, ¿en serio eso? ¿No me muestra los RPL recientes? Aquí está, mis RPLs, aquí está. Pero, ay, no los guarda. Tan chévere. Entonces, Python, entonces, publica. Listo. Creo que debo darle guardar ahí. No importa. Bueno, entonces, una variable, por ejemplo, es var, por ejemplo, suma. X igual a 1, Y igual a 2. Entonces, ¿usted qué va a ver acá? Ok, no sé por qué molesto. Entonces, acá este X voy a almacenar 1 y en esta Y voy a almacenar 2. También puedo almacenar, por ejemplo, el Z. Hola. Puedo almacenar en A, por ejemplo, true. En B igual a false. Esos son booleanos, eso los iremos tratando, que es verdadero y falso. También en C podemos almacenar flotantes. 1.3, por ejemplo. Los flotantes son así, que tienen, son con dos decimales. Y estos son los enteros. Números enteros son aquellos que no tienen decimal. Estos son los datos principales. Ya cuando vayamos avanzando, veremos listas, diccionarios, conjuntos y bueno, todo lo que está relacionado con eso.
Entonces, uno tiene diferente información. Profe, ¿y acceso a base de datos de qué? ¿En el segundo ciclo? ¿Cuándo? Segundo ciclo. Segundo ciclo. Acceso a base de datos, segundo o tercer ciclo. Si es Java, es el segundo ciclo. Por ahora, o sea, por ahora se les da solo... Por ahora esto es como una especie de... Pero ahora esto es una especie de... ¿Cómo decirlo? De introducción. Por ahora estamos haciendo una introducción. Entonces, por ahora es que aprendan a programar. Si ustedes saben programar, esto despegan de uno. Entonces, de datos tenemos, muchachos, estos números flotantes, tenemos datos, por ejemplo, mystic@gmail.com, youtube.com, también tenemos fechas, esto lo manejarán ya cuando vean bases de datos, es un dato de tipo de dato complejo, y tenemos booleanos, por ejemplo, true, false, and so. Bueno, entonces, vamos ahora a hablar de dónde se almacena esa información. Nosotros tenemos dos tipos de almacenamiento en nuestro computador. Tenemos el disco duro, puede ser SSD, puede ser de normalito. Eso se llama almacenamiento persistente. ¿Qué quiere decir un almacenamiento persistente? Que son cosas que no se borran, a menos de que usted le diga. Los archivos, por ejemplo, no se borran. Bien, eso es almacenamiento persistente. La escritura y lectura de archivos lo estaremos viendo en las últimas semanas. ¿Listo? Por ahora, esto no nos interesa. Y tenemos almacenamiento temporal, que es la RAM. ¿Por qué es temporal? Porque si usted apaga el computador, la memoria RAM se borra. ¿Listo? Eso es algo normal. La memoria RAM se borra, pero la memoria RAM es alrededor de 100 veces más rápida que un disco SSD. ¿Listo? Y mucho más cara, obviamente, por capacidad. Entonces, acá ustedes almacenan la información. Cuando se carga un programa, usted las variables, por ejemplo, 5, 8, 7, 6, se almacenan acá. Y esto dice, no, pues este es X, este Y, este Z, este W. No vamos a entrar en detalles cómo funciona eso. A lo que debemos de llegar es que cuando usted está ejecutando un programa, la información que usted va creando, estas variables, se van almacenando en la memoria. En el caso acá, como yo estoy ejecutando desde RPL, entonces eso, desde los servidores que ellos tienen allá, es donde se almacena esta información. Entonces, si yo voy a ejecutar, no va a aparecer nada porque no tengo prints, pero en la memoria de ellos se va a almacenar que X es 1, Y es 2, Z es hola mundo, true, false y eso. Y las variables tienen que ver con la gestión de esta memoria. ¿Cómo así gestión? O sea, ¿cómo administro la información que yo almaceno en esa memoria temporal? Esa memoria temporal me va a servir para almacenar datos que yo voy a hacer cálculos con eso. Se supone que un programa va evolucionando hasta que las variables llegan a un valor que es lo que yo ando buscando. Entonces, ¿qué va a tener? Las variables van a tener un nombre, que es acá, y un valor. Miren acá, X es igual a 1, nombre, X. 1 es el valor. Z, hola mundo. Y van a tener un tipo asociado. ¿Qué es un tipo? Y aquí ya viene uno de los principales componentes de eso. Un tipo es cómo se representa la información en el computador. ¿Listo? En el computador. Entonces, ¿qué pasa con esto? Existen diferentes tipos de datos. El primero es el entero. Ya les voy a explicar qué implicaciones tiene el float, el string y el boolean. ¿Correcto? Esos son los tipos de datos. ¿Qué sucede? El computador necesita saber cómo almacena en la memoria cada una de estas cosas. Vean la memoria como una matriz. La memoria es una matriz. Esto es una matriz donde usted almacena información. ¿Correcto? Esta información naturalmente es binaria. Entonces, por ejemplo, esta es una memoria, ¿listo? Entonces, obviamente la memoria pues es mucho más grande. Entonces, cada una de estas posiciones va a haber un 0, 1, 1. Por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Supongamos que esto es X. Luego 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, por ejemplo. Y esta parte de aquí es Y. En mi variable Y, supongamos. Ya les voy a explicar qué implicaciones tiene. La memoria es una matriz donde usted tiene unas filas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo, por ejemplo, digo que X está almacenado entre la posición 1, 1 y la posición 1, 6. Y está almacenado entre la posición 1, 7 y 3, 3. De esa manera, el computador sabe exactamente cómo está almacenada la información. Pero ahora, ¿qué pasa con los tipos? Los tipos
indican la forma en que usted va a guardar esta información. Y esto viene a cómo se administra eficientemente esta memoria. ¿Qué sucede? Y aquí viene una explicación muy importante. ¿Qué sucede con eso? El computador va a almacenar cierto espacio para cada uno de estos tipos de datos. Para el caso entero, él va a reservar 32 bits, 32 espacios. Entonces, cada vez que usted escribe un entero, realmente el computador entiende que es un número binario de 32 bits. Recuerden que un número binario es aquello que está compuesto por ceros y por unos. Entonces, hay una equivalencia que se hace. Por ejemplo, el número 10, por ejemplo, es 1010. En base, bueno, pongamos un número distinto para que no se enrede. Por ejemplo, el número 13. El número 13 se ve como, bueno, esto es 8 más 4, 12, así, 1101. Entonces, este número, cuando ustedes lo ven acá en base 10, está elevado por 10 a la 0 y este está elevado por 10 a la 1. Entonces, este número es 3 por 10 a la 0 más 1 por 10 a la 1. ¿Cuánto es 3 por 10 a la 0? Pues es 3. ¿Y cuánto es 1 por 10 a la 1? Pues es 10. Por eso es 3. Esto es base 10. Ahora, en base 2, vamos a tener que este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Este sería 2 a la 0 más, este por 0 pues 0, más 2 a la 2 más 2 a la 3. Esto sería 1 más 4 más 8. Y 8 más 5 pues la 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Todos los números enteros se van a representar de esta manera. Naturalmente, pues, aquí harían 28 ceros. ¿Listo? Entonces, utiliza un espacio de 32 bits, es decir, cada entero siempre es representado como una cadena de 32 ceros y unos, de acuerdo, pues, al valor que tenga. Muy bien. ¿Esto para qué se hace de esta manera? Para poder acceder rápidamente a la información. Porque si yo sé que x es entero, ¿cuánto me ocuparía si x es igual a 1? Por ejemplo, si x es igual a 18, ¿cuánto espacio en memoria me ocupa esta x? Cuando yo pregunto por ella, ¿cuánto espacio me ocuparía? De acuerdo a la explicación que acabo de dar. 32, ¿no? 32 espacios. O sea, eso se trata de administrar correctamente la memoria. No se preocupen, esta parte la verán con muchísima profundidad cuando vean C++. C++ es el lenguaje perfecto para entender cómo funcionan todas estas cosas, y ese lenguaje, por eso es que el lenguaje se utiliza en los dispositivos pequeños, porque es que es muy bueno administrando cuando uno tiene poquitos recursos. Ahora bien, si ustedes meten en electrónica, por ejemplo, la programación de esos procesadores chiquitos, de esos arduinos, se utiliza con C++. Bueno, con C o con C++. Float me ocupa un espacio de 64. Esto sigue una regla de acuerdo al protocolo IEEE 754. No me quiero complicar con esto, básicamente es informativo IEEE 754. Ese IEEE 754, aquí hay un conversor, me permite transformar un número, digamos, de entero a este. Bueno, es de simple precisión si es de 32 bits y es de doble precisión si es de 64 bits. En algunos lenguajes, como C++, float es de 32 y doble es de 64. Este es de simple precisión, este es de doble precisión. Python utiliza float de doble precisión. Esto lo eliminaron de simple precisión y además porque este tiene muchos problemas de inexactitud. Bueno, entonces, por ejemplo, yo meto acá el 18. Miren lo que sucede. A ver, creo que es acá. Entonces, por ejemplo, 15.32, 36. Miren, 15.36 es este número en binario. ¿Listo? Ignorando el punto. Si ustedes ven acá, este número, 15.36, o sea, que si yo hago esto en mi programa, que es igual a 15.36, realmente en memoria se va a almacenar ese numerote. Bueno, quitemos aquí ese espacio. Realmente se va a almacenar todo este numerote. Ese número de tamaño 64 representa este 15.36. Esto ya aquí tiene una forma de convertir y aquí viene una de las principales conclusiones. Es imposible representar toda la recta numérica utilizando un computador. Les voy a mostrar.
Y esto aquí viene una de las principales cosas. Eso tiene sus limitaciones. Por ejemplo, 0.1 dividido 3. Miren lo que me va a mostrar. Aquí me lo va a mostrar. Miren lo que me muestra. Bueno, creo que 0.1 por 3 y voy a multiplicar esto luego por 3. Miren lo que va a pasar. Por 3. Creo que así. Así es que va a fallar. Bueno, aquí no falla. Esperen un momento. Creo que era, digámoslo por 33 y luego lo multiplicamos por 33. Quiero hacer que falle. Bueno, me da por 1200, por 220.000. De alguna manera me va a fallar. Ya van a ver. Chanfle. Entonces, pongamos un número inexacto. Esta cosa no me quiere. Profe, es que usted está dividiendo y multiplicando, entonces se cancela prácticamente. Pero eso es lo que no va a pasar, sino que el ejemplo, déjenme ver, creo que ya sé qué voy a hacer. Hagámoslo por punto 3. Quiero es que falle. 17 dividido punto 3. 17 dividido punto 3 y luego lo multiplico por punto 3. Mira lo que va a pasar. 17.0.35. De alguna manera me va a fallar. Entonces, chanfle. Por 0.3501. De alguna manera me va a fallar. Es que quiero mostrarles algo. Me sigue dando 17. Sino que quiero encontrar es una situación donde me da inexacto. La división me da inexacta. Y por esa razón no me da el mismo número, me da un número muy cercano, me da como 15.900.999. Entonces les voy a mostrar un script en Python donde efectivamente ocurre eso. Menos mal lo tengo aquí a la mano. Esperen, les muestro. Menos mal lo tengo uno a la mano que me da ese error. Aquí está. Bueno, esto es de Mintic de Pereira. Voy a ejecutar esto. Python reto 1. Aquí está, reto 1, pruebas. .p. Aquí está. ¿Alguno me va a dar? No, creo que era del grupo 10. Un segundito. Y verán, ya van a ver cómo me falla. Una cosita que yo quería mostrarles era acá. Listo. Python, reto 1. Reto 1, solución. Listo. No, ese era el del segundo grupo. Había uno que me fallaba. Es que el ejemplo, como no lo esperaba, aquí está. Entonces, Python, reto 1, P29, solución. A pruebas. Aquí está. Aquí está. Entonces, miren acá. Hay una cosa que ustedes quiero que vean. Ven aquí que me dan unos números por un momento, le aumento el tamaño a la terminal. Voy a aumentar el tamaño de la terminal. Primer plano, aquí está. Voy a ponerle 20. Miren. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? 800.324.9999. ¿Qué ven ahí? Miren esto. ¿De dónde piensan que salen estos números así? Y realmente no hay motivo para que la operación dé así. ¿Por qué piensan que Python me lo representa así? ¿Qué creen que pasó ahí? Cuando yo hice las operaciones. Porque de pronto el número era muy largo decimalmente, faltaron entonces bits. se intenta como a volverlo, a simplificarlo. Sí, lo que pasa es que hay algo que se llama error de truncamiento. Lo que pasa es que en esta representación usted no puede representar todos los posibles números. Voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, 15.152 punto eso. Miren esto. Entonces, sin redondear. Miren lo que pasa. Bueno, este número aún no es lo suficiente. Voy a agrandarlo. Sin redondear. Miren acá. Miren acá. Este es el número que yo estoy tratando de representar. Y este es el número que me muestra Python. ¿Ven alguna diferencia? Miren acá. Voy a mandar este número a una variable. Y miren lo que pasa. Voy a mandar este número a una variable. Esto era y esto ya era la explicación que yo quería. Y miren cuando yo le doy printf. Miren lo que pasa acá. ¿Qué creen que pasó? Miren acá. Este es el número que yo metí. Él lo aproximó. Él lo aproximó porque es que él no tiene espacio para representarlo por completo. Uno no puede representar todos los datos de la red. Es imposible.
Le Entonces, faltan bits, tendría que ser 128, algo así. sí, pero usted puede aumentar indefinidamente. El problema es que ya el procesamiento lo vuelve costoso. Lo que quiero llegar es que es imposible representar todos los datos de la recta numérica. Y cuando uno programa, y sobre todo cuando hace cálculos, uno debe tener presente que está ese error. Eso se llama error de truncamiento. ¿Cómo así error de truncamiento? El computador te lo puede representar hasta ahí y no hay más. Lastimosamente no hay más. Y miren que el mismo Python me lo ilustró. Eso era lo que yo quería ilustrar. Eso era lo que yo quería ilustrar. De que no puedo representar todos los números que a mí se me vengan. Porque la representación tiene su limitación. Es decir, esto es una limitación del computador. Y es decir, yo no puedo representar absolutamente todos los números de la recta, digamos en el rango que trabaja el FOA, porque también hay un máximo y un mínimo que pueden, aunque son números muy grandes. Realmente no puedo representar porque, mire, él me lo empieza a truncar. Eso se llama error de truncamiento. Eso se vería en un curso de métodos numéricos. Pero bueno, sencillamente les explico que esto tiene errores. O sea, que sepan que los float tienen eso. Los string, muchachos, son secuencias de caracteres A, B, C, D. Cada uno de estos pesa 8 bits, de acuerdo al código ASCII. ¿Ustedes han escuchado sobre el código ASCII? ¿O no? Sí, señor. ¿Qué es? Es como lo primitivo de la computación. Entonces, así como uno saca el arroba con al 164, así mismo estaban todos los caracteres abreviados con numeración. Exactamente. Resulta que cada letra, cada carácter se puede representar como un número que va de 0 hasta 255. ¿Qué pasa? Bueno, por acá están los extendidos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted escribe una A minúscula, para el computador no es una A. Ay, no quiero propagandas. No es una A. Es el número 97. O sea, realmente todo lo que uno escribe se van a transformar en secuencias de ceros y unos. El 97 lo representan allí en decimal, pero realmente 97 decimal a binario da esto. Realmente, muchachos, cuando ustedes meten la A, el computador entiende eso. 110001 cuando usted presiona A. Y la A mayúscula pues tiene otro significado. La A mayúscula es 65. Entonces, esto tiene que ver con los strings. Cada una de esas letras es son 8 bits. Son un número con 8 ceros y unos. Y los booleanos básicamente pueden representarse como un solo bit, aunque varía de lenguaje a lenguaje. C++ lo representa con 8 igual. Pero bueno, en el caso de bool, es 0 para falso y 1 para verdadero. Entonces, ¿qué pasa con los tipos? Los tipos le ayudan al programa a administrar correctamente la memoria. Porque si yo tengo un dato tipo entero, yo sé que necesito 32 posiciones de memoria. Si yo tengo un flotante, sé que necesito 64. Si tengo bool, solo necesito una posición. Y si es un string, pues necesito 8 por cada una de las letras que hay. Entonces, ¿ustedes cómo se dan cuenta de qué es tipo cada cosa? Entonces, vamos acá, donde aparece esto. Hay algo que se llama type. El type me dice, miren acá, ¿qué tipo? Class float. Si yo, por ejemplo, pregunto por X, type X, me va a decir class entero. Si yo, por ejemplo, pregunto por B, por Z, print, type de Z, entonces me va a decir str. Si yo pregunto por type de A, me va a decir boolean. Son los tipos básicos, luego los vamos a modificar. Estos son los tipos primitivos, por así decirlo. Ya luego vamos a ver los compuestos. Entonces, ustedes deben tener claro es que lo que almacena cada una de las variables es un tipo, o sea, cada dato representa un tipo, y el tipo es la forma de decirle al computador cómo almacena la información. Esto es para optimizar la forma en que se administra la memoria. ¿Listo? Eso es parte de administrarla eficientemente, y eso se refiere al tipo. Por ejemplo, 20.000. 20.000 solito, ¿qué tipo de dato sería? Según lo que vimos, ¿qué tipo de dato sería? Entero. Y requeriría 32 posiciones de memoria. 32 bits. ¿Listo? Es de tipo 55.000, lo mismo. Entonces, tenemos un número entero que es int. Tenemos un número real que es float. Tenemos
texto, pues que es str, string, y lógico, que es booleano. ¿Listo? Bueno, ahora bien, miren este caso. Declaración de variables. Años, recuerden, no estoy de acuerdo con esta diapositiva, declárenlo así, años o anos con H, para evitar ese problema. No recomiendo declarar variables con ñes ni tildes. Python lo permite, pero en C++ van a llorar. Entonces es mejor acostumbrarse. Bueno, entonces, hay algo que dice acá. Las reglas de sintaxis es cómo se escribe y pautas de estilo es cómo tú lo escribes. Por ejemplo, nombres de variables en minúsculas. Eso vendría siendo el estilo. O que cuando usted vaya a poner dos palabras con guión bajo o pegado con una mayúscula. Bueno, por ejemplo, esto es un nombre de variable válido, si ustedes ven. Por ejemplo, esto es un nombre de variable válido. Las variables pueden comenzar con cualquier letra, de la A hasta la Z. ¿Listo? Y puede ir lo que usted quiera. Pero una variable no puede comenzar por un número. Por ejemplo, 4A es igual a 5. Una variable no puede comenzar por un número. Está prohibido. Por ejemplo, 4A es igual a 8. Print 4A. ¿Será que este lenguaje me deja? Creo que sí me va a dejar. Ah, miren que no. Miren que no me dejó. Dice error de sintaxis. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Una variable no puede comenzar por un número. Siempre tiene que comenzar por una letra. Eso es lo que hablan acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Eso vendrían siendo reglas de sintaxis. Entonces, número 1, lo que les había dicho, no usar palabras reservadas. Siempre en minúsculas, empezando por una letra. Aquí en estas diapositivas, el profesor que diseñó esta diapositiva les gusta el estilo del guión bajo, entonces que seguiremos. El primer carácter no puede ser un dígito y se distingue mayúsculas de minúsculas, es decir, post con P mayúscula es distinto de post con P minúscula. La recomendación es sencillamente utilizar variables minúsculas. Dígame. Lo escucho. Lo escucho, muchachos. No sé si era otro compañero que iba a hablar. No, tengo una inquietud, profe. Dígame. Tengo entendido que el guión bajo en Python es como el reemplazo de los espacios. Si uno coloca espacio, creo que eso genera error. Sí, no, de hecho en todos los lenguajes de programación, porque es que usted no puede decir, por ejemplo, posición 1 es igual a 4, esto le va a dar un error. Uno las une con un guión, o las puede pegar. También. Ah, en todos los lenguajes. Ah, listo. Vale. Sí, sí, es en todos los lenguajes. Sí, usted no puede dejar espacio en las variables. ¿Qué iba a preguntar la compañera? Ya estoy casi, si es del descanso, ya estoy terminando su slides y les doy los 10 minutos, ya para finir la clase. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Julio César, creo que ya resolvió su pregunta. Bueno, muchachos, entonces, bueno, si la chica va a hablar, me puede interrumpir. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no utilizar palabras reservadas. Preferiblemente en minúsculas. ¿Listo? Para evitar este problemita. Escribir las variables en minúsculas. El primer carácter debe ser siempre una letra. Y bueno, usando minúsculas se evitan este otro problema. Yo les recomiendo siempre usar minúsculas. Yo lo digo porque esa regla la van a ver en el segundo curso. Usen siempre minúsculas en las variables. Bueno, entonces, algunas pautas. Usar el subrayado para palabras compuestas. Esto también lo expliqué. Básicamente, para pegar palabras, usar subrayado. Aunque, como les digo, este estilo hay una pelea. Hay gente que le gusta así. Valor, producto con P mayúscula. ¿Listo? Pegarlas así. Primer, apellido. Hay gente que le gusta así. Esto es una discusión. Yo, la verdad, soy más de este, pero pues no me molesta programar con esto. Entonces, pues, les recomiendo entonces programar con este para respetar las pautas del curso. Bueno, entonces, los datos, que pueden ser flotantes, enteros, string y booleanos. Número 1. Variables son aquellas que almacenan la información. Y el tipo está dado de acuerdo al tipo de dato pues, que se está almacenando. ¿Cómo definir variables? Pues como les expliqué, un nombre, A es igual a 5, por ejemplo, o suma es igual a 8, por ejemplo. Usar
Bueno, los identificadores son estos nombres que hay acá, básicamente son los identificadores. Y las reglas y estilos es usar minúsculas, recomendación para evitar ese problema. Nombres representativos, aunque no lo dice así, no lo dice ahí. Los nombres representativos pues tienen que ver es que usted entienda esa variable o función a qué se refiere. Pegar con guión, en caso de palabras compuestas. Evitar tildes y ñes. Evitar tildes, por ejemplo, y ñes. Evitar. Bueno. Y la primera letra, no usar dígitos como primer carácter. Eso no va a dejar. La lenguaje no te van a dejar eso. La recomendación, muchachos, final es preferiblemente programar en inglés. ¿Listo? Eso es una recomendación ya por mi experiencia. Es preferible. Uno se evita unos problemas ahí horribles con eso. Bueno, muchachos, entonces ¿tienen alguna pregunta, sentimiento o ya definitivamente quedó destruido todo y van a cancelar? Profe, yo sí tenía una pregunta. Sí, dígame, Juan Camilo. Lo escucho. Profe, pues ahorita usted estaba diciendo lo de las dos posibilidades que había para escribir una variable sin espacio, ¿cierto? ¿Habría alguna posibilidad o, no sé, de, digamos, escribir con la segunda o la primera, no sé, la que tenía el guioncito, pero que la siguiente letra no sea minúscula, sino ambas primeras letras de cada palabra mayúscula? No sé si me hice entender. Sí, de hecho es bastante libre. Entonces usted puede escribir, por ejemplo, suma ponderada, sí. O suma ponderada, por ejemplo. Pero, dado que ustedes están aprendiendo a programar, digamos, uno tiene como alguna especie de huella digital de programador. Uno cuando empieza a programar, uno va cogiendo su estilo. Pero yo, ¿por qué les sugiero de esta manera? Es una sugerencia. Como ustedes están aprendiendo a programar, cuando usted está en ese trajín, usted posiblemente se puede confundir y al principio igualar esto a una cosa y después hacer una actualización de variable con esta pensando que está actualizando esta. Por esa recomendación, en el momento les sugiero, para que no tengan problemas, programar usando únicamente nombres en minúsculas. Esta es una sugerencia para su primer curso. Esa es la razón de sugerirles, para que no se vayan a confundir. Ahora, usted puede usar mayúsculas, que no esté prohibido, sino que si lo va a usar, tenga presente siempre llamarlo de la misma manera. No sé si responde tu pregunta, Juan Camilo. ¿Me da una señal de vida si sí o si no? Bueno, mientras Juan Camilo me envía una señal de vida, ¿qué iba a decir Juan Sebastián? No, que básicamente porque más adelante dentro del mismo ciclo puede llamar esa misma variable y tiene que llamarla tal cual como la creó. Entonces es para evitarse que el código le falle por una mayúscula. Exactamente, es para evitar dolores de cabeza. De pronto algunos aquí ya tienen más experiencia programando y bueno, ya como les gusta. Pero dado que la mayoría está aprendiendo a programar, entonces hay que ser cautos. Entonces, es una recomendación que les doy en base a la experiencia con mis estudiantes de primer semestre. Le digo, vea, no coloque los nombres así porque después usted enreda. Ya cuando usted sepa programar, pues haga lo que quiera, ¿sí? Entonces sería como mi recomendación. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces tomémonos un descanso de 10 minuticos y nos veríamos a las 8:20 ya para darle finish a la clase de hoy. ¿Listo? Muchachos, de nuevo. Listo, profe, gracias. No olviden registrar su asistencia aquí. La asistencia se cierra a las 9 de la noche. No olviden registrar su asistencia. ¿Listo? Profe, verifique si ya registró la mía. Sí, señor. Sí, Orley Zurique. ¿Cuál es su...? Uy, esto está tan feo. ¿Cuál es su apellido? Zurique, apellido indígena. Zurique, bueno. Yo soy hasta malo con los apellidos de mi región, así que... vamos a ver... Orley Zurique. Orley Zurique. Vamos a ordenarlo por apellido, que yo tan bobito. Entonces va al final. ¿Es con Z, sí o no? Sí, señor. Zurique, sí. Están ambas registradas. Mira. Ok, gracias. Listo, dale. Bueno, muchachos, entonces nos vemos a las 20. Vayan, estírense y ya vamos a entrar al final de la clase. Entonces, paro de grabar aquí.
Ya ahorita después de la clase le subo